Entonces vamos a empezar. Citoesqueleto es un tema, yo les aviso que todos creen que lo saben porque lo vieron, o sea, se los nombran en el secundario, en el CBC, ¿sí? Entonces vienen como una idea como que ya saben todo citoesqueleto, pero acá vemos un poco más en profundidad y vemos algunos mecanismos moleculares y la idea es que ustedes estudien eso, ¿sí? Lo pueden leer tanto del Albers como del Lodish. En el Lodish está más separado, tienen un capítulo para actina y otro capítulo para tubulina y filamentos intermedios, y en el Albers es más como que va haciendo un mechado, ¿sí? de los tipos de fibras del citoesqueleto, pero en los dos están los contenidos. Esta clase por ahí está más basada en el Lodish, porque yo hice la división. Hoy vamos a ver microfilamentos de actina, como ven que dice ahí, y la clase que viene vamos a ver tubulina y filamentos intermedios. Espérenme que apago el celular. Bueno, entonces vamos a comenzar. El citoesqueleto se encuentra en todas las células, ¿sí? Es una parte fundamental de las células para poder en esas células determinar la forma, ¿sí? La forma que se ve, o sea, externamente. Por ejemplo, acá tenemos distintos tipos celulares. Acá tenemos una neurona que tiene prolongaciones, ¿sí? Acá tenemos un espermatozoide y un óvulo. Fíjense la forma de esas dos células, ¿sí? Piensen que todas estas células pueden tener la misma composición, el mismo genoma, ¿sí? Bueno, el óvulo y el espermatozoide no, varían en algo, pero podrían tener el mismo genoma. Sin embargo, la forma externa que adopta esa célula en el espacio es muy distinta una de otra. También puede haber células que tengan estas prolongaciones acá arriba, que son las microvellosidades, como esta que vemos acá. Y también podemos ver en las células que presentan polaridad, ¿sí? Que presentan una membrana apical distinta a la membrana basal y lateral, que se llama vasolateral. Y todo eso es debido a los componentes del citoesqueleto. El citoesqueleto es el que va a determinar la forma de esa célula, pero también va a determinar la organización interna de esa célula, porque así como vemos que por fuera es muy distinta, por dentro también puede tener grandes diferencias. Va a determinar la polaridad celular que les mencionaba recién. Va a participar en la migración, ¿sí? De las células en el caso de que sea un tipo celular que tenga que migrar. En la endocitosis, en la fagocitosis y en la división celular, ¿sí? En todas estas características de la célula va a participar el citoesqueleto. Como les adelanté antes, hay tres tipos de fibras del citoesqueleto. Los microfilamentos, que están compuestos por actina, que tienen un espesor de 7 a 9 nanómetros más o menos. Los microtúbulos, que están formados por dímeros de tubulina alfa y beta, que tienen un espesor de 25 nanómetros, son los más grandes. Y los filamentos intermedios, que están formados por distintos tipos de proteínas y tienen un tamaño que es justamente intermedio entre actina y entre los microfilamentos de actina y los microtúbulos, y por eso se los denominó en un primer momento y quedó ese nombre como filamentos intermedios. ¿Me siguen hasta acá? Si se marcan fluorescentemente en una célula estos tres tipos de fibras del citoesqueleto, vemos que obtienen esta disposición, ¿sí? Acá se ve dónde se localizan los microfilamentos de actina, dónde se localiza la tubulina, ven que es una localización más perinuclear, y los filamentos intermedios. Esto que está acá visto al microscopio de fluorescencia lo podemos esquematizar en estas dos figuras que vemos acá. En este caso estamos viendo una célula, ¿se me escucha bien? Una célula polarizada del epitelio intestinal, y en este caso una célula que migra, ¿sí? En estos dos tipos de célula, una es estática, ¿sí? No cambia la conformación en el espacio a lo largo de su vida, que es esta célula que vemos acá arriba,
Y la otra sí, migra, se encuentra en migración. ¿Sí? Puede ser cualquier tipo de célula que migre. Puede ser un glóbulo blanco, puede ser un queratinocito, puede ser una célula que se está desplazando, por ejemplo, una célula tumoral que se está desplazando a otro tejido a hacer una metástasis. Y la disposición que adoptan en estos dos tipos de células, estas fibras del citoesqueleto, la podemos ver acá con el mismo código de colores que está en estas inmunofluorescencias, ¿sí? En rojo vemos la actina. ¿De qué estructura se está formando parte la actina en esta célula epitelial? Microvellosidades. ¿Y dónde más? Todo acá alrededor de la célula, ¿ven? Esto se llama el córtex celular. ¿Cómo? Acá, claro, todo esto rodeando el córtex celular. Vemos acá los microtúbulos, ¿sí? Donde se disponen, y los filamentos intermedios que se ven en gran cantidad acá. ¿Qué están formando estos filamentos intermedios? No el núcleo, ¿qué del núcleo? Sí, la lámina, claro. Por debajo de la membrana nuclear tenemos la lámina nuclear, que está formado por unos filamentos intermedios que se denominan lámina. Y acá vemos en una célula en migración qué estructura forma la actina. Vemos esta estructura que se ve acá, que es como unos dedos que se extienden de la membrana, del borde que va migrando hacia adelante, que se llaman filopodios. Esto que se ve acá se llama borde conductor o forma un lamelipodio, ¿sí? Que es como una... no me sale la palabra. Bueno, como un... ya me va a salir, no importa, un lamelipodio. Y vemos también que se forman acá en rojo, se ven unas fibras, ¿sí? Que se encuentran en el citoplasma, en la parte posterior del borde director. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas fibras? Se llaman fibras de estrés, ¿sí? Son fibras que tienen actividad contráctil porque se asocian con miosina. Todo esto que estoy diciendo lo vamos a ir viendo en la clase, no se preocupen. Vemos de vuelta la envoltura nuclear y los microtúbulos, que van a tener una gran participación cuando esta célula se esté dividiendo, ¿sí? ¿Esas tres fibras se pueden marcar a la vez en una célula o hay muchas confusiones y van a marcar con prioridad? No, se pueden marcar a la vez. De hecho, en esta célula es la misma célula y están marcadas a la vez. Lo que pasa es que las fotos están puestas una de cada color. Después vos podés hacer lo que se llama... Ya tuvieron microscopía, ¿sí? Que se solapan las tres, se hace lo que se llama el merge, se fusionan las tres imágenes y vos verías algo parecido a esto. Verías rojo con azul y también verde. ¿Ves? Que acá se ve bien en esta parte los filamentos intermedios, que sería este dibujo. Esto de acá es el dibujo de esas tres fotos. Lo que pasa es que para que lo vean bien están separadas. Vamos a empezar ahora, ahí es como un pantallazo de los tres tipos de fibra, y nos vamos a meter ahora en los microfilamentos de actina. ¿Sí? De ahora al final de la clase todo lo que hablemos va a ser de actina, ¿sí? La clase que viene yo les voy a decir qué cosas de la actina ocurren también en la dinámica de los microtúbulos, pero acuérdense, a partir de ahora todo actina, salvo que yo les diga algo, ¿sí? El citoesqueleto de actina, como les mostré en la diapo anterior, puede adoptar distintas fisonomías o morfologías dependiendo del tipo celular en que se exprese y de la función que esté cumpliendo en ese momento. Están las microvellosidades, ya lo vimos, formando el córtex celular o corteza celular. También forma en las células polarizadas un cinturón adherente que se une a las uniones adherentes. Ustedes todo esto, cuando lo estudien para el final o para el segundo promo, tienen que ir uniéndolo o relacionándolo con los teóricos que hayan tenido, que van a tener, por ejemplo, cuando estudien uniones, que van a ver las uniones entre células que además se anclan al citoesqueleto, tienen que, cuando están estudiando esas uniones, tratar de recordar de citoesqueleto a qué se está uniendo en cada caso, ¿sí?
O cuando hablamos de las microvellosidades o las células polarizadas, relacionar con transporte lo que ya vimos, ¿sí? Traten de ir estudiándolo así, porque van a ver que en definitiva la materia es toda la célula y todo lo que van estudiando en cada teórico separado va a estar pasando en la célula al mismo tiempo, ¿sí? Entonces traten, si lo relacionan les va a ser mucho más fácil de recordar. Si una célula está migrando, vimos que se forman filopodios, lamelipodios y fibras de tensión. Esto lo vimos en la diapositiva anterior. Y no vimos estas estructuras que se forman en la fagocitosis. El citoesqueleto de actina participa activamente en la fagocitosis y endocitosis. Ustedes ya vieron endocitosis. Cuando se endocita algo, el citoesqueleto de actina se ramifica para favorecer que esa vesícula que ingresó se despegue de la membrana plasmática y migre hacia el interior de la célula. Es esto que está acá. Y también se forma durante la división celular el anillo contráctil, ¿sí? Que está formado por actina y miosina. La miosina lo vamos a ver más adelante, pero es la proteína motora de la actina, ¿sí? Cualquier cosita que tengan dudas me frenan, ¿sí? ¿Por ahora va bien? Estos filamentos de actina forman todas estas estructuras, pero en definitiva están formando o haces o redes. Hay dos maneras en que podemos encontrar a estos filamentos. En haces es cuando se disponen paralelos unos al lado del otro, como por ejemplo en las microvellosidades o en las fibras de tensión o en el anillo contráctil, ¿sí? Y en forma de red cuando se ve un entrecruzamiento, unas ramificaciones en este citoesqueleto, ¿sí? Acá lo vemos, en las fibras de estrés están formando haces, en los filopodios están formando haces y en el córtex celular o en la parte del lamelipodio es una estructura que se asemeja más a una red. ¿Cómo se forman estos haces o redes? ¿Cómo están compuestos? Esto a mí me gustaría que ustedes se acostumbren a leer del libro. ¿Quiénes leen del libro acá? Ah, bueno, bastante, pero bueno, también son los que vienen acá. Yo creo que no representan a todo el grupo que cursa biología. Pero esto que es algo simple como la estructura del filamento, que no hay algo difícil de comprender, cambios conformacionales o cosas raras, lo pueden leer tranquilamente del libro, ¿sí? Yo ahora se los voy a decir, pero para microtúbulos, esta parte de cómo es la conformación la vamos a dejar para que la lean, así se van como acostumbrando a leer también los que están viendo el video, que por ahí hay una otra proporción de gente que lee el libro y que no lee. Bueno, el monómero que forma este polímero, este filamento de actina, es la actina G, ¿sí? ¿Cómo está formada esta actina G? Si es un péptido que tiene una conformación en el espacio, adopta una conformación con un surco, ¿sí? Un surco en el medio, es como si tuviera dos lóbulos y un surco en el medio. Ese surco termina en una región que se llama pliegue de ATPasa, que se une a ATP y a magnesio, ¿sí? Para que la actina adopte la conformación adecuada para polimerizar, tiene que estar unida a un nucleótido y a magnesio, ¿sí? Eso va a permitir que polimerice este monómero y forme el filamento, que es lo que llamamos actina F, ¿sí? Perdón, para que esté activa, ¿a qué tiene que estar unido? No, para que esté activa no, para que adopte la conformación óptima para polimerizar a ATP o ADP y a magnesio. ¿Y ese pliegue donde se unen tanto el ion como el ATP? Sí, en el pliegue, que se llama pliegue de ATPasa. Lo ves acá, está en amarillito y en rojo el ATP. Actina G es G por globular, es como un globulito que a partir de ahora en el libro va a estar representada por este globulito rojo, ¿sí? Que va a polimerizar y va a formar un filamento, por eso se llama actina F, es de filamento. ¿Cómo se va a disponer en el espacio? Se van a formar como si fueran dos hileras de actina G, ¿sí? Una unida a la otra, y esas dos hileras se van a enrollar en una hélice. Son dos hebras
que se enrollan una sobre la otra. ¿Ven? Esta sería una de las hebras, esta que tiene el asterisco, ¿lo ven? Que lo voy marcando con el cursor, ¿lo siguen? Y esta que no tiene el asterisquito sería la otra hebra. Entre las dos se unen. Entonces, si miramos, cada monómero de actina está unido hacia arriba a otro monómero de actina, hacia abajo hacia otro monómero de actina, y también interacciona con dos monómeros de la hebra contraria, de la hebra que está formando esa hélice. ¿Me siguen? Y fíjense que uno de los extremos está exponiendo el pliegue de ATPasa, ¿sí? Está hacia allá, mirando hacia allá el pliegue, y en el otro extremo el pliegue no está expuesto, sino que el pliegue está acá unido a la subunidad que sigue. ¿Vamos bien? Todo esto, ven, es simple, lo mismo que dije yo lo dice el libro, lo pueden leer y escribir ustedes por su cuenta. Cuando nosotros miramos este filamento de actina, si se mira al microscopio electrónico, se observa así, ¿sí? Yo no puedo decir mirando esto cuál es el extremo menos y el extremo más. El filamento tiene un extremo menos, que es hacia donde expone el pliegue, y un extremo más, que es el contrario. Entonces, si miramos este filamento, nosotros podemos decir que tiene polaridad estructural. ¿Por qué? Porque la estructura no es igual en un extremo que en el otro. ¿Me siguen? En uno está exponiendo el pliegue y en el otro no. Estos extremos se denominan más y menos, no positivo y negativo. No pongan positivo y negativo porque no tienen carga, nada que ver con la carga, nada que ver con el carboxi terminal y el amino terminal, que también se confunden bastante, ¿sí? Cada uno de esta actina globular tiene su carboxi terminal y su amino terminal, lo ven que están ahí, no tienen nada que ver con el más y el menos. Bueno, esto al microscopio nosotros no lo podemos ver, yo no puedo mirando al microscopio decir cuál es el extremo menos y el extremo más. Pero hay una manera de evidenciar al microscopio esos extremos y es uniendo a este filamento de actina a cabezas de miosina. La miosina es la proteína motora de la actina que se une con mucha afinidad a la actina. Si a un filamento de actina lo exponemos a cabezas de miosina in vitro en un tubo, se unen estas cabezas de miosina de esta manera, ¿sí? Formando como una punta de flecha. ¿Ven? Si yo ahora miro este filamento, puedo decir que este extremo es distinto a este, ¿lo ven? Hacia un lado apuntan esas puntas de flecha y hacia el otro no. Esta es la manera de poner en evidencia esa polaridad estructural que no la podemos ver al microscopio. El extremo menos es el extremo hacia donde apuntarían esas puntas de flecha. Sí, y el extremo más el contrario. ¿Hasta acá todo bien? Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver cómo es la dinámica de la formación de ese filamento, porque hasta acá vimos estáticamente cómo se disponen en el espacio y nada más. Hay lugar más en el medio si querés. Por ahí hay un montón, no sé si te dejan pasar. ¿Estás bien? Bueno. Vamos a ver cómo es la nucleación y la polimerización de la actina, ¿sí? Podemos dividir al fenómeno de polimerización de la actina en tres etapas, ¿sí? Una primera que es de nucleación, que es una etapa lenta, es la etapa limitante de la formación de los filamentos, que es donde se van a tener que encontrar 2 o 3 monómeros de actina y permanecer juntos para hacer como si fuera la semilla donde va a comenzar a crecer el filamento. La etapa de elongación, donde por el nombre ya se dan cuenta qué es lo que ocurre, elonga el filamento. Y una etapa de estado estacionario donde la velocidad a la que se incorpora un monómero es igual a la que se libera o se disocia un monómero de ese filamento. Entonces, si miramos el tamaño del filamento, se mantiene constante porque entra una subunidad nueva y se sale una subunidad vieja, pero el tamaño no aumenta. Entonces, si esto lo graficamos, tenemos en el tiempo
graficado, o sea, la masa de filamentos en función del tiempo. Tenemos la etapa de nucleación, que avanza, la masa de filamentos aumenta pero poco, porque es la etapa más lenta, es donde se empiezan a formar estos filamentos. Después tenemos esta etapa de elongación, que vemos que aumenta exponencialmente, ¿sí?, la cantidad de filamentos. Y después la etapa del estado estacionario, donde la masa de filamentos se mantiene constante, por más que siga habiendo un recambio de monómeros, ¿sí? Para comprobar que esta etapa de nucleación era la más lenta, lo que se hizo fue poner en un tubo de ensayo directamente un montón de núcleos de actina ya preformados y ver qué ocurría con la dinámica. Y se ve que directamente, cuando ya hay núcleos añadidos de actina formados, es como si agregáramos muchos de estos nucleocitos, directamente empieza la polimerización, la etapa de elongación, la etapa exponencial. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? Bueno, ahora, la gran pregunta es, ¿cuánto hace falta de esta actina G globular, de esos monómeros, en una célula o en un tubo de ensayo para que comience esa nucleación? ¿Sí? La concentración que yo necesite poner, o que yo necesite que haya para que comience a polimerizar, se llama concentración crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que si esa concentración crítica, pongamos un número, es 6 micromolar, quiere decir que si yo no llego a esa concentración, no va a haber polimerización. Y si supero esa concentración, va a comenzar a polimerizar. ¿Por qué? Porque va a haber más monómeros de actina disponibles para que se encuentren y para que formen esos pequeños núcleos que dan lugar al filamento. ¿Se entiende? Bueno, entonces, la concentración crítica es la concentración de actina G, o sea, de monómeros de actina, necesaria o por encima de la cual va a ocurrir la polimerización. Esa es una definición que se tienen que saber, pero además la tienen que entender, ¿sí? ¿La entendieron? Bien. Entonces, acá tenemos graficado concentración de actina, ¿sí?, en función de la masa de dos cosas, de los monómeros y de los filamentos. Entonces, imagínense, esto se empezó a probar para establecer cómo era la dinámica de la polimerización de la actina. Se probó en tubos de ensayo, primero in vitro, para ver, mezclando, le ponían iones, ponían ATP, sacaban magnesio, ponían calcio, para poder determinar qué era lo necesario para que polimerice. Y después se vio en la célula que ocurría lo mismo, regulado por un montón de proteínas, ¿sí?, con muchas más variables que en el tubo de ensayo. Por eso se probó o se hipotetizó en el tubo de ensayo. Entonces, imagínense que tenemos el tubo de ensayo y empezamos a agregar monómeros de actina, ¿sí? Agregamos cada vez mayor concentración de actina. Entonces, la masa de los monómeros empieza a aumentar, ¿sí?, porque tengo más monómeros, le voy agregando cada vez más monómeros. En un momento, si yo pudiera en ese tubo contar los monómeros, empiezan a estar constantes los monómeros, a pesar de que sigo agregando. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Qué dijiste vos? Se está elongando, se está polimerizando. Entonces, se formaron pequeños núcleos que empezaron a polimerizar, y si yo cuento los monómeros, por más que agregue, como se van agregando al filamento, la concentración de monómeros se mantiene constante. Pero ¿qué empezó a aparecer en el tubo en este punto? Empezaron a aparecer filamentos, ¿sí? Entonces se fue agregando más actina, y ¿qué pasó? Los filamentos empezaron a crecer y los monómeros se mantuvieron constantes. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre. A un momento, bueno, el punto en esa concentración en que dejé de ver que aumentaban los monómeros porque empezaba a polimerizar, ¿cómo se llama? ¿Concentración qué? Crítica. Es la concentración que había que alcanzar para que se formen esos núcleos y polimericen los filamentos de actina. Bueno, hasta ahí vamos perfecto. Vamos a complejizar un poco. Vieron que yo les dije que el filamento, si lo mirábamos, tenía polaridad estructural. O sea, sí, de mirarlo era distinto un extremo del otro. Por ejemplo, un lápiz. Ustedes lo miran, o una virome,
Un extremo es distinto al otro. Así, mirándola simplemente a la virome, ustedes me pueden decir, tiene una polaridad estructural, yo lo veo distinto en su estructura. Si yo les pregunto, ¿y funcionan distinto? Ustedes me dicen, todavía no sé. Prueban la virome y ven que de un lado escribe y del otro no. Entonces, ¿qué dicen? Aparte de la polaridad estructural que yo veía en su estructura, también tienen distinta función, porque de un lado escribe y del otro lado no escribe. Podría ser que escribiera de los dos, ¿sí? Entonces dirían, no tiene polaridad funcional, se ven distintos pero hacen lo mismo. Bueno, en el caso de los filamentos de actina, tienen también polaridad funcional. Ese extremo que yo les mencioné, que se llama menos, no funciona igual que el extremo más. Sí, y la diferencia que tienen en su polaridad es la velocidad a la que pueden adicionar monómeros de actina, la velocidad a la que pueden polimerizar. Es decir, que tienen estos extremos distinta concentración crítica, ¿sí? Si se va agregando actina, ¿sí?, vamos a ver que de uno de los dos extremos polimeriza mucho más rápido que del otro extremo. El extremo más polimeriza mucho más rápido. Entonces, la concentración crítica, por ejemplo, en el extremo más es 0,12 micromolar. Quiere decir que si hay actina mayor a 0,12 micromolar, ese extremo va a polimerizar, ¿sí? Menor a 0,12 micromolar no va a polimerizar. ¿Qué va a pasar? Se va a disociar, ¿sí? Se va a cortar desde ese extremo. Y en el extremo menos, la concentración crítica es 0,6 micromolar. Ven que es mucho mayor que 0,12, 0,60 y 0,12. ¿Qué quiere decir? Que si la concentración de actina en ese tubo de ensayo es mayor a 0,6, este extremo va a polimerizar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el extremo más si la concentración es mayor a 0,6? También va a polimerizar, porque es mayor, si es mayor a 0,6 es mayor a 0,12. Entonces vamos a tener un filamento que se va a estar extendiendo de ambos lados, ¿sí? Si la concentración de actina es menor a 0,12, acá me habían dicho que se iba a despolimerizar. ¿Y qué va a pasar con el extremo menos? También se va a cortar. Entonces vamos a tener, si tenemos menos de 0,12, vamos a tener que el filamento se está cortando por ambos extremos, ¿sí? ¿Y qué pasa si tenemos intermedio entre 0,6 y 0,12? Va a polimerizar del más y del menos se va a despolimerizar, entonces se va a cortar. Quizás eso no lo llega. Si no llega a esa concentración, se despolimeriza, no es que queda estático, digamos. No, si vos hacemos, todo esto estamos viendo en un tubo de ensayo, ¿sí? Si no llega a esa concentración, se despolimeriza. Vamos a ver que en la célula hay otras proteínas que van a bloquear la despolimerización, bloquear la polimerización, van a regular todo esto. Pero ahora estamos viendo simplemente la dinámica del ensamblaje. Ya cuando lleguemos a eso, vas a ver. Bueno, entonces, la concentración crítica es otra manera de definirlo, es cuando la velocidad de adición y de desensamblaje son iguales. O sea, cuando estamos en este punto que el filamento ni se acorta ni se elonga, ¿sí? Pero ustedes, recién con las preguntas que yo les hacía, me dijeron que si la concentración está entre 0,12 y 0,60, se iba a alargar de un lado y a cortar del otro. Ese fenómeno se llama recambio rotatorio, ¿sí? Fíjense que ustedes mismos me lo describieron, dijeron que cuando la concentración de actina está entre la concentración crítica del extremo más y la concentración crítica del extremo menos. En ese momento, si yo mirara fija un monómero de actina o dos monómeros de actina, ¿sí?, como estos que están acá marcados en celeste, y estuviéramos en este momento en esta concentración que permite el recambio rotatorio,
yo vería que de un lado se empiezan a adicionar monómeros de actina, ¿sí? De este extremo más, y de este se van disociando. Y si yo mirara estos monómeros, parece como que estos monómeros este celeste se fuera desplazando a lo largo del microfilamento. ¿Lo ven? Es como que está en el medio, pero van pasando monómeros así hacia un extremo y pareciera que se desplaza. Por eso este fenómeno de recambio rotatorio también se lo llama de cinta de correr, porque pareciera que el filamento es como una cinta de correr. ¿Sí? Fíjense que acá en este esquema tenemos la velocidad de elongación, ¿sí? Acá está en 0, hacia arriba crece el filamento, hacia abajo se acorta el filamento, ¿sí? Y tenemos la línea esta verde oscura para el extremo más y la línea verde más clarita para el extremo menos. Entonces, acá tenemos, esta es la concentración crítica del extremo más. Si la concentración de actina es mayor a esto, o sea, de acá para acá, el extremo más va a elongar, ¿sí? Y en el caso del extremo menos, lo mismo, tenemos que llegar a esta concentración de subunidades para que si es mayor el filamento se elongue y si es menor se acorte. Y en el rango entre medio de estas dos concentraciones vamos a tener este fenómeno de recambio rotatorio que va a elongarse por un lado y disociarse por el otro. Siempre va a elongar por el extremo más y disociarse por el extremo menos, porque el extremo más tiene la característica funcional de asociar más rápidamente los filamentos de actina. Sí, vos me querías preguntar algo. Sí, si se corta el extremo menos, no va a haber sitio que vas a poner, llega a... Sí, si se corta, ahora lo vamos a ver en ejemplos. Si este filamento se cortara, yo pasaría a tener otro nuevo extremo menos y otro nuevo extremo más. Y se va a comportar el extremo más como se comportaba el extremo más anterior y el menos como menos. Sí. ¿Y eso hasta cuándo va a seguir? ¿Hasta que se llega a una concentración de 0,6? No entiendo. ¿Hasta cuándo se va a seguir cortando? No, se corta por algo externo, como que vos agregaras algo o rompieras los filamentos, no es que espontáneamente se va a cortar. Lo que ocurriría acá sería que se van disociando de este lado monómeros de actina y se van agregando acá. Y eso puede continuar, se puede mantener en ese estado estacionario mucho tiempo. Bueno. Consulta, ¿estos monómeros de actina que se van disociando del filamento pueden ser reincorporados por el mismo o quedan? Sí, pueden ser reincorporados por el mismo, sí. O sea que la misma molécula que salió sea, sí. Bueno, y cuando vemos este filamento de actina, vieron que yo les dije que la actina tenía el pliegue de ATP-asa que se une al nucleótido ATP. Bueno, cuando se une, cuando polimeriza, la actina se unió ahí como actina ATP en ese extremo. Pero a medida que pasa el tiempo, el ATP se hidroliza. Entonces, si miráramos un filamento, en la parte del extremo más son todas subunidades que se acaban de agregar con actina ATP. Siempre se agrega actina ATP. Si miramos el filamento un poco más hacia el centro, ¿te aburriste? Ah, bueno, bien. Siempre digan eso, si no. Más hacia el centro del filamento que tenemos actina con ADP más fósforo inorgánico, ¿sí? Porque se hidrolizó el ATP pero todavía no se liberó el fosfato inorgánico. Y hacia el extremo menos tenemos actina ADP, ¿sí? Por eso se dice que este recambio rotatorio es impulsado por la hidrólisis de ATP, porque estas tres estructuras, actina ATP, actina ADP más fósforo inorgánico y actina ADP, tienen distinto comportamiento, ¿sí? La actina ADP libera mucho más rápido monómeros que la actina ATP, entonces la velocidad de disociación acá va a ser mucho más cercana a la velocidad de asociación, entonces ese extremo va a tender a liberar monómeros y el extremo más va a tender a incorporar monómeros, porque en la zona del extremo más la velocidad de incorporación de actina es esta que se ve acá, que es 12 micromolar
por segundo, ¿sí? Bueno, seguimos. Lo que les tiene que quedar claro es que cuando la concentración es mayor a la concentración crítica del extremo más y menor a la concentración crítica del extremo menos, va a haber el extremo más va a polimerizar y el extremo menos va a disociarse, entonces se va a cortar. Y vamos a tener el fenómeno de recambio rotatorio. Ahora, ¿qué ocurre? Esto hasta ahora era todo en el tubo de ensayo, ¿sí? ¿Qué ocurre en la célula? ¿Ocurre este fenómeno de recambio rotatorio? Sí, ocurre. Es lo que me preguntó él, si el mismo monómero de actina que se disocia de un lado puede asociarse en el otro. In vivo, este fenómeno está regulado por proteínas, ¿sí? Vieron que en el tubo de ensayo teníamos solamente actina, ATP, magnesio y lo que agregáramos nosotros de actina. En la célula nosotros tenemos una concentración más o menos fija de actina. ¿Alguien puede cerrar la puerta que viene ruido? ¿Qué ocurre en la célula? Tenemos proteínas como profilina y cofilina que favorecen o aceleran este recambio rotatorio. ¿Cómo ocurre eso? Tenemos el filamento de actina in vivo, ¿sí? Teníamos en el extremo más, principalmente actina ATP, en el medio actina unido a ADP más fósforo inorgánico y en el extremo menos actina con ADP. En la zona de actina con ADP se asocia a una proteína que se llama cofilina, ¿sí? Que lo que hace al asociarse a esta zona de actina ADP es generarle una torsión a esa zona del filamento y promover que ese pedazo del filamento se rompa, ¿sí? Al romperse, ¿qué va a pasar? Va a generarse un nuevo extremo menos por donde también se va a disociar monómeros de actina, que es lo que me preguntó él. Sí. ¿Cómo se llama esa proteína que se asocia? Cofilina, acá está. Esta que está acá, naranjita. La cofilina. La cofilina acelera la disociación de los monómeros de actina. ¿Sí? Ven que acá vemos este fragmento que se cortó, luego tenemos el monómero de actina unido a ADP y unido a la cofilina, ¿sí? O sea que promueve el desensamblaje de esos monómeros. Ese monómero luego libera la cofilina que vuelve a unirse a un filamento de actina, ¿sí? Y eso se denomina ciclo de la cofilina, o sea, la cofilina se une, una vez que ese fragmento se quiebra, se liberan los monómeros de actina ADP y la cofilina vuelve a unirse a otro filamento. Mientras tanto nos quedó el monómero de actina unido a ADP libre en el citosol de la célula, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con ese monómero? Ese monómero es unido por otra proteína que se llama profilina, ¿sí? Esa profilina, fíjense a dónde se une la profilina. Se une a la zona contraria al pliegue, ¿sí? El pliegue, ¿se acuerdan? El pliegue de ATPasa en el extremo está expuesto al extremo menos. Entonces, lo que hace esta cofilina es impedir que ese monómero vuelva a unirse acá donde se despegó, porque le bloqueó ese sitio, ¿sí? Que sería el sitio por donde se uniría al extremo menos. Y simplemente le queda libre el sitio por donde se uniría al extremo más. Entonces, de esta manera la profilina, fíjense el nombre que tiene, profilina, ¿a qué le suena? Profilamento, ¿sí? Acuérdense, profilamento, va a tender a que aumente la elongación o que se elongue el filamento, ¿sí? Además, esta profilina favorece el intercambio de ADP que tenía ese monómero por ATP. Entonces paso a tener una actina ADP unida a profilina a una actina ATP unida a profilina. ¿Me siguen hasta acá? Y esa actina ATP, al aumentar la concentración de esta actina ATP, que es la que se une al extremo más, ¿se acuerdan que yo les dije lo que se une, lo que se incorpora al extremo más es actina ATP? Al aumentar actina ATP favorece que se polimerice ese filamento. Entonces, la profilina, ¿cómo favorece o fomenta o promueve
la formación de filamentos. Uniéndose al monómero, primero le bloquea el sitio por donde el monómero se uniría al extremo menos y además promoviendo que el ADP se intercambie por ATP. Entonces lo transforma en el monómero que se va a unir al filamento por el extremo más. ¿Sí? Luego que se une este filamento, la profilina se suelta de ese monómero y está lista para unirse a otro monómero de actina ADP que esté suelto en el citoplasma. ¿Sí? De esta manera la cofilina y la profilina regulan el recambio rotatorio, porque la cofilina está actuando acá en el extremo menos, liberando subunidades, y la profilina está actuando acá en el extremo más, promoviendo que se polimerice el extremo más. Entonces, si una está promoviendo que se despolimerice el menos y otra que polimerice el más, ¿qué están promoviendo? El recambio rotatorio. ¿Sí? Y lo que me preguntabas vos, si el mismo monómero puede ser, ves este mismo monómero, vuelve a unirse a ATP y se agrega al filamento. ¿Lo ven? Es como un ciclo. Y acá tenemos otra cosa que dice ciclo de la timosina beta 4, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Yo, para que veamos este ciclo, ¿sí? Les voy a dejar algunos datos. Por ejemplo, la concentración crítica de la actina es 0,2 micromolar. ¿Sí? La concentración de actina no polimerizada en una célula es 50 a 200 micromolar. La actina, yo no se los dije antes, pero vieron que hay muchísimas proteínas en una célula. Bueno, en una célula muscular esquelética, el 10% de todas esas proteínas, o sea, piensen toda la cantidad de proteínas que ustedes ven durante toda la cursada, en una célula el 10% es actina. Y en una célula que no es muscular, hasta el 5% es actina, o sea, es una de las proteínas más abundantes. Entonces yo les digo esto, por lo que ustedes saben hasta ahora de concentración crítica, me responden. La concentración crítica es 0,2 y la concentración de actina va entre 50 y 200 micromolar. ¿Qué pasaría en esa célula? Se tendría que estar todo el tiempo polimerizando. A la célula le saldrían así agujas de filamento de actina por todos lados. Sin embargo, eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Perdón que me faltan los... ¿Quién dijo una proteína? Hay una proteína no que hace el efecto opuesto, sino que lo que hace es que se une a la actina y la mantiene como secuestrada. Es como que esa actina en realidad no está en la célula libre. Entonces no forma parte de esa concentración de actina libre de polimerizarse. Entonces la concentración efectiva de actina que está libre para polimerizar no es 50 ni 200 micromolar, sino mucho menor. Porque la actina, si no se polimeriza, se une a una proteína que se llama timosina beta 4, ¿sí? Que la mantiene secuestrada en el citosol y la va a soltar cuando haga falta polimerizar actina. Por ejemplo, cuando una célula tenga que migrar, ¿sí? La célula no puede estar regulando la concentración de actina con la degradación de actina y la síntesis de la proteína de nuevo, porque eso le llevaría tiempo. Imagínense, acá tenemos una plaqueta, ¿no? Las plaquetas están en la sangre y cuando se forma una herida tienen que salir, migrar y tapar esa herida. Imagínense que la célula, para hacer todo ese cambio en el citoesqueleto, se tiene que, en el momento en que nos cortamos, ponerse a sintetizar actina para tener actina para que la plaqueta se desplace. No puede hacer eso. Tiene que tener un pool de actina disponible, pero en reserva, digamos, con la timosina beta 4. Entonces, cuando hace falta, timosina beta 4 se libera de ese monómero de actina y ese monómero de actina está listo para polimerizar y que la célula pueda desplazarse o pueda formar microvellosidades o lo que tenga que hacer la célula en ese momento. Bueno, ¿vamos bien? ¿Me paran cualquier cosa? Bueno, como alguien me preguntó acá al principio, por acá, no me acuerdo quién fue, si en la célula todo el tiempo iba a estar pasando esto. Bueno, si nosotros tuviéramos actina disponible todo el tiempo,
estaría polimerizándose todo el tiempo la actina. Por eso existe la timosina beta 4. Pero si en un momento la concentración de actina baja por debajo de la concentración crítica, ¿qué pasaría con los filamentos que están formados y que sirven, por ejemplo, ¿cómo? Se despolimerizarían, por ejemplo, las microvellosidades se acortarían y en realidad la microvellosidad es algo estático que tiene un tamaño determinado, o los filamentos de actina en el sarcómero, en el músculo son filamentos con una longitud determinada y estable, relativamente estables. Para eso hay proteínas que se llaman de encasquetamiento, que a ciertos fragmentos o filamentos de actina que requieren una estabilidad a lo largo de la vida de esa célula, se le unen al extremo menos o al extremo más e impiden la dinámica del ensamblaje y desensamblaje que vimos recién. ¿Sí? Esas proteínas, hay muchos tipos, las más conocidas o más estudiadas son la tropomodulina, que se une al extremo menos, ¿sí? Que lo van a ver, o ya la conocen de anatomía, que se encuentra acá, ¿sí? En el extremo menos, en el músculo, ¿sí? La tropomodulina también se encuentra en el glóbulo rojo, que tiene un citoesqueleto de actina que le da esa forma. Vieron que tiene forma de disco bicóncavo. Esa forma es por el citoesqueleto de actina del glóbulo rojo. Tiene que ser estable ese citoesqueleto. Entonces, la tropomodulina tiene una forma que se une a la zona de los monómeros de actina que están exponiendo el pliegue de ATPasa. O sea que se une siempre al extremo menos. Y lo bloquea, no impide que se despolimerice y que se polimerice también. Y una proteína que se une al extremo más es la CAP-Z, ¿sí? Que por la forma que tiene simula dos monómeros de actina que se unen al extremo más, pero queda adherida e impide que se polimerice ese extremo o se despolimerice. Siempre lo mismo, repetí como 1000 veces eso, pero bueno, es así. Ven, acá tenemos la tropomodulina y la CAP-Z. Esta CAP-Z se regula su actividad, sí, de todas las proteínas que estamos viendo. Ustedes ya vieron señalización, se regula la actividad. Cuando hace falta que por alguna razón ese extremo más polimerice, se regula con fosfoinosítidos, ¿sí? o con otras proteínas de unión al filamento de actina, la actividad de CAP-Z. ¿Sí? CAP-Z es una proteína de unión al extremo más que impide la polimerización. Hay otras proteínas que ahora vamos a ver, una es formina, que se une al extremo más, pero permite que se siga polimerizando ese filamento. Bueno, y hay otra proteína que se llama gelsolina, que también promueve cambios en el largo de ese filamento que requiere calcio. No sé por qué puse esto acá. Por algo lo habré puesto, pero no me acuerdo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, acá vamos a ver otra proteína de unión a la actina, que es la formina, ¿sí? La formina tiene un dominio que se llama FH2, ¿sí? Y se une o trabaja, se encuentra activa cuando está formando un dímero, ¿sí? ¿Se acuerdan que la etapa limitante, cuando hacíamos en un tubo de ensayo estos ensayos de dinámica de la actina? ¿Vieron? Todo lo primero que les mostré era cómo se veía en el tubo de ensayo y ahora estamos viendo qué pasa en la célula. La etapa limitante era esta nucleación. Bueno, en la célula, para no estar esperando que la actina se encuentre sola y forme un núcleo, para acelerar ese proceso, hay proteínas que son proteínas nucleadoras. Lo que hacen es facilitar que se encuentren dos monómeros de actina y formen ese núcleo a partir del cual se forma el filamento. Una de esas proteínas nucleadoras es la formina, que forma este dímero que permite que se unan dos monómeros de actina, ¿sí? Cuando se unen dos monómeros de actina, el dímero de formina cambia su conformación y es como si estuviera desfasado. Muy bien, no me salía. No sé qué me pasa hoy con las palabras. Es como si estuviera desfasado, uno más arriba y otro más abajo, unido a estos monómeros de actina. Cuando se une, cambia la conformación y el que estaba más abajo se pone más arriba.
y entonces libera este monómero de actina que tenía unido y permite que entre un nuevo monómero de actina. Entonces ahí ya se formó el núcleo a partir del cual se va a polimerizar la actina. Va a cambiar nuevamente la conformación. Este monómero que estaba unido a la actina se va a ir hacia arriba, va a permitir la adición de un nuevo monómero de actina y así se va a ir moviendo ese dímero de formina, permitiendo que el filamento crezca, ¿sí? Se ve así como que crece hacia abajo, a partir de ese núcleo formador que logró la formina, ¿sí? Obviamente, por cómo ocurre esta polimerización, el filamento ese que se forma no está ramificado, es un filamento lineal, ¿sí? Acá se ve, en esta microscopía electrónica, está marcado con oro la formina. ¿Ven que se ve la formina y a partir de ahí el filamento que sale hacia abajo? ¿Sí? Esto es cuando ya ocurrió. Entonces, cuando en la célula hace falta que ocurra esto, ¿qué se hace? Se bloquea la cap Z, porque si no la cap Z, la que vimos recién, esta, en cuanto se empieza a formar un núcleo, bloquearía ese extremo más e impediría que se polimerice. Entonces tenemos a las forminas, que son proteínas nucleadoras y que forman filamentos lineales. Hay otra proteína nucleadora que se llama ARP23, que funciona también promoviendo la nucleación y la elongación, pero de estructuras ramificadas. Ahora lo vamos a ver. Esta es la formina. ¿Cómo se activa la formina? La formina tiene este fragmento FH2, que es el que efectivamente es este de acá, ¿sí? El FH2, el que se une a los monómeros de actina, pero tiene otras regiones. Tiene una región FH1 y una región RBD, que es RBD es de unión a las proteínas Rho, ¿sí? Ustedes vieron en señalización las proteínas GTPasas, los interruptores moleculares de la familia RAS. Bueno, acá vamos a ver en citoesqueleto proteínas que funcionan de manera similar, sí, son proteínas G interruptoras de la familia Rho, vamos a ver. Yo ahora les voy a mostrar en una diapositiva. Entonces, esta formina tiene un sitio de unión a la proteína Rho, que está anclada a la membrana, ¿sí? Eso se une, se activa, entonces cambia su conformación y el dominio FH2 que estaba oculto se expone y empieza a unirse a monómeros de actina. Y el fragmento FH1, ¿qué hace? El fragmento FH1 tiene la capacidad de unirse a profilina. ¿Se acuerdan quién era la profilina? Era esa proteína que promovía que los monómeros de actina dejen expuesto, o sea, bloqueaba la capacidad de que se unan al extremo menos y además promovía el cambio de ADP por ATP. Entonces, en la misma proteína, en la proteína nucleadora formina, tenemos una región que va a estar atrayendo monómeros de actina con ATP para que estén disponibles para que se unan al segmento FH2 y se polimericen. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Bueno, supongo que se entendió. ¿Dónde vemos estas estructuras? Por ejemplo, en el anillo contráctil, en las fibras de estrés, en las microvellosidades, ¿sí? Estos monómeros no ramificados. Y ahora vamos a ver el complejo ARP23, que es otra proteína nucleadora, ¿sí? Que favorece. O sea, lo que hacen estas proteínas es que ese gráfico de dinámica de la actina que tenía esa fase lenta, limitante, se acorte, ¿sí? Que entremos directo en la fase de elongación. Este complejo ARP23 está formado por 7 subunidades. Se tiene que activar, el complejo ARP23 es este que está acá, ¿sí? Tiene 7 subunidades, 2 de las cuales son el ARP2 y ARP3, ¿sí? Por eso se llama así, porque son los que forman, digamos, el núcleo o simulan un núcleo donde va a comenzar a elongarse un filamento.
ese complejo tiene que unirse, interaccionar con un factor promotor de la nucleación, que es este que está acá. Ese factor promotor de la nucleación tiene una región que se llama WCA, ¿sí? Que quiere decir conector acídico de WH2. Bueno, lo tienen todo escrito acá. Eso no importa. Entonces, este factor promotor de la nucleación WCA se une a una subunidad de actina, ¿sí? Es esto que se ve acá. Ese complejo, actina, factor promotor de la nucleación, se une al complejo ARP2-3, que si miran, el complejo ARP2-3 tiene esta estructura. ¿Ven que se parece a dos monómeros de actina? La estructura, si nosotros viendo esto no nos damos cuenta, pero nos lo esquematizaron así más fácil. Parecen dos monómeros de actina, pero no están dispuestos en el espacio como se ubican dos monómeros en un filamento de actina. ¿Ven? Tienen esta estructura. ¿Qué pasa? Al unirse a este factor promotor de la nucleación con actina, cambian la conformación y este ARP2-3 adquiere esta conformación que le permite funcionar como nucleador. Este ARP2-3 se une lateralmente a un filamento de actina que ya existe y a partir de él se va a comenzar a ramificar un nuevo filamento hacia acá. ¿Sí? Entonces nos va a quedar esta estructura que vemos acá y que es la misma que se ve acá con microscopía electrónica, ¿sí? Se va a formar, polimerizan los filamentos de actina de forma ramificada, ¿sí? Entonces, para que funcione este complejo ARP2-3 se tiene que unir al factor promotor de la nucleación, que va a estar unido a actina, y a un filamento ya existente. Si no existe un filamento donde se pueda agregar, no va a funcionar esto. Y lo que se obtiene como resultado es un filamento ramificado que forma un ángulo de 70 grados con el filamento que ya existía. Sí, acá tenemos uno de estos factores promotores de la nucleación, se llama WASP, ¿sí? El nombre es por una enfermedad que tiene esto mutado y que se llama de Wilkinson-Aldrich, algo así, por eso es WASP. Fíjense que tiene también un dominio de unión a una proteína de la familia Rho, que en este caso es CDC42, que mantiene esta región WCA oculta. Cuando se activa, se expone esa región que se va a unir por un lado a actina y por otro lado al complejo ARP2-3. Y al unirse al complejo ARP2-3 le hace cambiar la conformación para que sirva para nuclear. ¿Dónde se ve esto? Por ejemplo, en el borde director o el borde conductor de una célula que está migrando. Acá, si miráramos esta zona de la célula, está ocurriendo esto activamente, ¿sí? Y está predominando esta señalización por esta proteína GTPasa monomérica que se llama CDC42. ¿Vamos bien? ¿Quieren preguntar algo? ¿Están mareados? ¿No? Algunos sí, los que se fueron. Bueno, en la naturaleza hay toxinas y también se diseñan a partir de estas toxinas que existen en la naturaleza moléculas que pueden frenar o modificar esta dinámica del ensamblaje del citoesqueleto de actina. Por ejemplo, una es la citocalacina D, que se saca de un hongo. ¿Qué hace esta citocalacina D? Se une a monómeros de actina al extremo más y promueve que se despolimerice. Entonces, si nosotros tenemos una célula control, el citoesqueleto de actina se ve así. Si le ponemos esta toxina del hongo, citocalacina D, se empieza a ver así. Ven que perdió toda esa estructura, todos esos haces que se veían en el citoesqueleto. Se comienza a despolimerizar y se pierde. Hay otra toxina que se aisló de una esponja marina que se llama la trunculina, que también une monómeros de actina. No es que se une al extremo más, sino que une monómeros de actina, es como si secuestrara actina, entonces promueve la despolimerización de los filamentos. De otra esponja marina se aisló esta jasplaquinolida, que lo que hace es
estabilizar dímeros de actina, entonces funciona como si fuera la formina o el ART23, promueve la nucleación. Entonces promueve la polimerización y eso también es dañino. Y por otro lado tenemos la faloidina, que se aisló de un hongo que se llama Amanita phalloides, que lo que hace es unirse a la actina F, la que ya está polimerizada, y la fija. Es como si le diera, transformara en estático un filamento, ¿sí? Esto también es dañino para la célula porque imagínense, cualquier actividad que la célula tiene que realizar polimerizando o despolimerizando filamentos de actina no la puede realizar. Pero esta faloidina se utiliza mucho en investigación. ¿Por qué? Porque se logró unir la faloidina al FIT-C, que es una molécula fluorescente verde. Entonces, como la faloidina se une a los filamentos de actina, se pueden visualizar al microscopio de fluorescencia los filamentos de actina porque se unen a faloidina fluorescente. Entonces, esto, por ejemplo, está marcada con faloidina, ¿sí? Se usa en investigación para marcar los filamentos de actina. Evita la despolimerización y es tan dañino para la célula como algo que promueva la despolimerización. A partir de estas moléculas se pueden encontrar variantes que modifiquen la dinámica del citoesqueleto, y vamos a ver la clase que viene también que se utilizan moléculas que modifican la dinámica del citoesqueleto de tubulina para, por ejemplo, tratar de hacer quimioterápicos, ¿sí? Porque una célula cancerosa va a ser una célula que migre, que utiliza mucho el citoesqueleto, y si atacamos eso, es una de las estrategias para combatir las células cancerosas metastásicas. En el trabajo práctico, en el cuarto, en el último, lo que vamos a hacer es ver el citoesqueleto de actina, ¿sí? Van a ver en células controles, se ve algo así, y vamos a probar alguna toxina o alguna de esas moléculas que ustedes están viendo. Vieron que están analizando en el TP la molécula A, B, C, D, bueno, alguna de esas que tenga actividad, que su fundamento, ustedes ahora están viendo, sí, hay más células, menos células, se mueren más, se mueren menos, hay más lípidos, menos lípidos, pero no saben el mecanismo por el que actúan. Bueno, un mecanismo podría ser que mate o que sea tóxica para la célula porque le desensambla el citoesqueleto de actina. ¿Sí? Entonces en el último práctico vamos a ver actina, se va a ver algo así, ¿sí? Como se ve con citocalacina D, control y tratado. Van a ver que está muy bueno. Bueno, entonces vimos, ven que hace un rato largo estamos viendo proteínas que se unen a la actina. ¿Sí? Primero vimos proteínas que en encasquetamiento, que bloquean el extremo menos y el más. Después vimos proteínas que nuclean. ¿Sí? Ahora vamos a ver proteínas que permiten el entrecruzamiento de filamentos de actina. O sea, son proteínas que tienen la característica de que tienen dos zonas de unión a la actina. Vamos a ver, esta por ahí quedó un poquito chiquito, la fimbrina, la alfa-actinina, la espectrina, la filamina y la distrofina. Todos tienen esta característica. Y van a permitir formar estas estructuras, por ejemplo, las microvellosidades o el córtex celular por debajo de la célula o el citoesqueleto del glóbulo rojo que le da esa forma al glóbulo rojo. Si solo tuviera la actina, filamentos de actina, se formarían una red o haces, pero no serían firmes, ¿sí? ¿Cómo se logran estas estructuras? Fíjense con la fimbrina. Fíjense la estructura de esta fimbrina. Tiene estos dos sitios que están acá, ¿sí? En celeste, y este otro que está acá. Se ubican uniéndose a un filamento de actina y a otro, ¿sí? Por eso decimos que tiene dos sitios de unión a la actina. Y se va intercalando entre los filamentos. El tamaño de esta fimbrina, que es muy chiquitito, hace que cuando se intercala entre filamentos de actina, estos filamentos queden
juntos, ¿sí? ¿Y dónde se ve esa estructura de filamentos tan juntos? En las microvellosidades, en los filopodios o en las adhesiones focales, que es un tipo de unión que se ve en las células en migración, ¿sí? ¿Ven esta estructura que se ve acá al microscopio electrónico? Son todos microfilamentos de actina, uno al lado del otro, formando haces muy pegados. Si lo que estamos hablando es de la alfa-actinina, fíjense la estructura de esta alfa-actinina, se dispone así en forma de dímeros, y la distancia que permite entre un filamento de actina y el otro es un poco mayor, ¿sí? Entonces el haz que se va a formar lo vemos en las fibras de tensión, también en filopodios, en la línea Z del músculo. ¿Vieron cuando ven al microscopio electrónico un músculo? Con respecto a la espectrina, permite, fíjense el tamaño que tiene, ya es mucho más grande, ¿sí? La distancia que va a haber entre los filamentos de actina que une es mucho mayor, y además adopta en el espacio esta forma que se ve acá, ¿sí? Y esta estructura la vemos en el córtex celular, en esta zona que yo les mostraba al principio del teórico, que está toda delimitada o revestida la zona de la membrana plasmática cerca de la membrana por este córtex de actina. Después tenemos proteínas como la filamina, que tiene esta estructura, ¿sí? Que permite entrecruzamiento de actina, ya no formando haces, sino en esta conformación que se ve acá, ¿sí? Ven que se ve como formando una red más. Esto lo vemos en el borde conductor y en los lamelipodios, sería esta estructura que se forman acá, ¿sí? Y el caso de la distrofina es un caso especial de una proteína que permite la unión del citoesqueleto de actina a la membrana plasmática que se ve en el músculo esquelético. Entonces, vamos a ver el caso de la espectrina, ¿sí? Fíjense, les doy el ejemplo del glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene esta forma de disco bicóncavo, ¿sí? Lo vieron en anatomía, ¿no? ¿Me confirman? Sí. Hay ciertas personas que tienen una anemia muy bastante marcada porque tienen defectos en el citoesqueleto, en esta proteína que es la espectrina, y entonces la forma del glóbulo rojo no es del disco bicóncavo. Chicos, dejen de hablar, ustedes dos. Pueden ir si quieren, sí, no es obligatorio estar. No tiene esta forma de disco bicóncavo, sino que tiene una forma de esferoide, se forma una esfera, pierde esa característica de disco bicóncavo, y entonces al pasar por los capilares, al ir al corazón, viajar todo el largo que viaja un glóbulo rojo, se rompe. Si la membrana no tiene la resistencia necesaria que tiene si adquiere esta forma de disco bicóncavo, entonces se rompe, se libera la hemoglobina y tiene anemia la persona. Todo esto es por defectos en esta proteína espectrina, que vamos a ver cómo se une y cómo forma esta estructura en el glóbulo rojo. Fíjense, este que está acá es el filamento de actina, ¿sí? Fíjense que son filamentos de actina cortos, ¿sí? ¿Cómo se logra que sean cortos? Porque se unen, se bloquea su extremo menos, ¿sí? Con una proteína. Sí, que es justamente esta espectrina, y esta espectrina se une a otra proteína que es la anquirina, que está acá, esta celestita que está acá, y el filamento de actina se une a tropomiosina y tropomodulina. ¿Se acuerdan que tropomiosina era la que bloqueaba el extremo menos, la que se une a la proteína de K? Esta anquirina que vemos acá en celeste se une a la membrana plasmática por interacción con esta proteína que se llama banda 3 en el glóbulo rojo. Esta proteína banda 3 yo ya se las mencioné, no sé si alguno se acuerda en la clase de transporte. ¿Qué era esa proteína banda 3? Que la llamaron banda 3 porque era muy abundante en el glóbulo rojo, era la tercera banda que se veía en un gel, en un SDC page. ¿Qué era? ¿Qué transportador era? Sí, era el antitransportador, cloruro bicarbonato.
¿Cómo? AE3, sí, es ese mismo. Tiene varios nombres, porque primero se lo conoció como banda 3, después cuando se vio que hacía se lo llamó Anion Exchanger 3, AE3, y hay 1, 2, 3. Entonces esa proteína de transporte tiene otra función, que es unirse a la anquirina y permitir que por medio de la anquirina se une a la espectrina y se une a otro filamento de actina. Entonces lo que hace es unir la actina después ven bien los nombres porque se mezcla un poco. Une la actina a la membrana plasmática, entonces tracciona y adquiere el lóbulo rojo esa forma de disco bicóncavo. Si está mutada la espectrina van a tener esta enfermedad esferocítica. Otra manera por la que se une el citoesqueleto de actina a la membrana es por medio de la glucoforina C, que es esta que está acá, que es una proteína con muchos hidratos de carbono, que se une a la banda 4,1, otra proteína que se llama banda 4,1, que se une a la espectrina. ¿Sí? Entonces, de dos maneras se une el citoesqueleto de actina a la membrana plasmática en el glóbulo rojo y es muy necesario para la estructura. Fíjense que en este caso los filamentos son cortitos, son de 7 subunidades, ¿sí? Y se mantienen así. Todo lo que vimos de dinámica de la actina que se polimeriza, despolimeriza, en esta célula está bloqueado con proteínas de encasquetamiento en el extremo menos y en el más. Si esas proteínas estuvieran mutadas, sí ocurriría desastre en el citoesqueleto de actina. Y acá vamos a ver el caso de la distrofina, que también es una proteína que permite la unión del citoesqueleto de actina a la membrana plasmática en el caso de las células musculares, ¿sí? Musculares esqueléticas, en los músculos, por ejemplo, en el bíceps, en los músculos esqueléticos. Si la célula muscular es una célula que está sometida a mucha presión, mucha tracción, por ejemplo, cuando se contrae el músculo y se relaja, la célula tiene que cambiar el tamaño o cambiar tracción a ese citoesqueleto a la membrana plasmática. Tiene que estar bien unido para que no ocurra degradación de esa membrana. En la distrofia de Duchenne lo que ocurre es que está mutada esta proteína distrofina, entonces en el movimiento muscular se daña la membrana plasmática y se mueren las células musculares. Entonces, en lugar de tener un músculo normal como este, se tiene un músculo atrófico o distrófico, como que no pueden desarrollar los músculos. Sí, porque recuerden que el músculo acá está en este momento en que se contrae, también está unida a la membrana y esa membrana acompaña el movimiento. Bueno, no va a quedar nadie, pero alguno que desee si no termina la clase. Bueno, hasta acá estamos bien, falta poquito. Bueno, vamos a ver, esta parte adelanto un poquito. Esto también lo pueden leer del libro tranquilamente. Son las proteínas motoras de la actina. Seguimos con proteínas que se unen a la actina, pero en este caso son motoras. Van a promover el movimiento, o sea, estas proteínas lo que tienen es la capacidad de transformar energía química, que es hidrólisis del ATP, en energía mecánica, ¿sí? Un movimiento, un trabajo. Por eso se dice que son proteínas mecanoquímicas. Hay muchas clases de miosinas, las más conocidas, de las que más se conoce la función, son la miosina 1, ¿sí? Que participa en la endocitosis, la miosina 2, que ustedes es la que más conocen, seguramente es la de la contracción muscular, y la miosina 5, que permite transportes de orgánulos, transportes a través del citoesqueleto. Se mueven hacia el extremo más del filamento de actina, excepto la miosina 6, pero ni la nombramos, la miosina 6. Tienen cabezas, tiene una zona de cabeza, una zona de cuello y una zona de cola. En el caso de la miosina 2 se entrecruzan dos moléculas formando una espiral y tienen estas se llaman cadenas pesadas y además se unen en la zona del cuello a unas cadenas ligeras que regulan, ¿sí? La miosina
al unirse a ATP, hidrolizar el ADP y liberar el fosfato inorgánico, lo que hace es hacer un movimiento de la cabeza que tracciona o permite el desplazamiento sobre el filamento de actina, ¿sí? Es esto que se ve acá. Cuando se activa con ATP y calcio, estas cabezas de miosina que están acá van a traccionar así los filamentos y van a permitir la contracción muscular. Esto no sé si ustedes lo vieron en anatomía, supongo que sí. ¿Esto lo vieron bien o no? ¿No ven? ¿No? Bueno, el sarcómero... ¿Cómo? ¿Cómo aparte? Ah, si no dieron el final no lo vieron entonces. En el seminario te lo nombraba muy por arriba. Sí, pero después les dan teórico de esto. No, bueno, no importa. Este es el sarcómero. Ven un montón de proteínas de unión a lactina, ¿sí? Que ya mencionamos, la tropomodulina, la CAP-Z. Y acá vemos la miosina, ¿sí? Que al hidrolizar ATP genera este movimiento de la cabeza que tracciona los filamentos de actina, que acuérdense que en el músculo son muy estáticos. Todo lo de la dinámica de la actina que vimos no ocurre acá porque tenemos a la CAP-Z y a la tropomodulina, ¿sí? Bueno, el movimiento, lo que ocurre es esto, la cabeza de miosina está unida al filamento de actina, ¿sí? En presencia, se une muy fuertemente. En presencia de ATP se libera esa unión. Por eso, cuando no sé si oyeron hablar del rigor mortis, ¿sí? Cuando hay un muerto, los músculos quedan contraídos porque no hay ATP para que la miosina se libere de la actina. Es por este mecanismo. Cuando hay ATP, se libera la cabeza de la actina, luego se hidroliza ese ATP, queda el ADP y el fosfato inorgánico unido a la cabeza de miosina. Eso permite la unión al filamento de actina, y cuando se libera el fosfato inorgánico se da ese golpe de fuerza que realiza la cabeza, que es lo que genera la contracción, y luego hace falta nuevamente ATP para liberar eso y que se vaya desplazando la actina. Hay un videíto, pero lo vamos a ver ahora si nos queda tiempo, ¿sí? Recuerden, cuando estudien esto, lo que vimos en transporte. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la señalización por calcio en el músculo esquelético y en el cardiomiocito también? Que tiene que aumentar el calcio para que se dé la contracción. ¿Cómo se relaciona con todo esto? Los filamentos de actina están unidos en el músculo a tropomiosina, que es esta molécula que también estaba en el glóbulo rojo, y a troponina. Esta molécula troponina cambia su conformación al unirse al calcio, ¿sí? Y al cambiar su conformación hace que la tropomiosina exponga o no exponga los sitios de unión para la actina, para la miosina, ¿sí? Ven, acá están. Esta es la tropomiosina. Sin calcio está en esta conformación, con calcio cambia la conformación y se exponen estos sitios que están acá, que son de unión a la miosina, entonces permiten que se produzca la contracción muscular. También recuerden en transporte que vimos cómo se desencadenaba la liberación de ese calcio en el citosol para que ocurra esta contracción muscular. Los movimientos ARP2-3 que yo les mencioné, que permitía la formación de filamentos ramificados de actina, ¿se acuerdan? También participa en la endocitosis y fagocitosis, favoreciendo la entrada de esas vesículas al interior celular, ¿sí? Ven acá, estos son factores de ensamblaje de la endocitosis que se unen a WASP. ¿Se acuerdan ese factor promotor de la nucleación que yo les mencioné, el que tenía el complejo WCA que reclutaba ARP2-3? Ya están como en otro plano, no importa, después lo ven bien, pero polimeriza y permite que esta vesícula endocítica que se está formando migre hacia el interior celular, ¿sí? Acá podría ser que estuviera involucrada la miosina 6. Y en la fagocitosis pasa lo mismo.
Bueno, ahora vamos a ver esto, que esto es un poquito más largo, ¿sí? Es lo último que vemos, ¿sí? La migración celular. Cuando vemos una célula que está migrando, forma filopodios, lamelipodios, pseudópodos, porque son estructuras muy grandes que parecen pies. Y si vemos morfológicamente una célula que migra, lo que hace es extender el citoplasma, formar ese lamelipodio, formar una nueva adhesión con el sustrato y luego traslocar todo el citoplasma hacia adelante. Luego de traslocar todo el citoplasma, libera esa adhesión vieja que ya había y sigue avanzando, formando un nuevo lamelipodio, y así es como si fuera caminando, ¿sí? Vamos a ver, esto es qué pasa por fuera si nosotros vemos esa célula. Vamos a ver qué pasa por dentro. Por dentro tenemos en el borde director actina polimerizada, y en la parte exterior, en la parte posterior, tenemos estas fibras de tensión donde hay contracción de haces para que ocurra esta translocación del citosol, para que avance la célula. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en el borde director. Ven que se van polimerizando los filamentos de actina con esta estructura ramificada. ¿Quién promovía esa nucleación de esa manera? ¿Quién? ARP23, muy bien. ARP23, y fíjense que en las zonas que se vaya así al borde de la célula se agregan proteínas de casquete. Acá ven, acá y acá, estas azules y estas de acá, para que la célula siga avanzando hacia adelante y no vaya en todas las direcciones, ¿sí? Y acá atrás, en esta zona que sería la parte trasera del borde director, sería esta zona que está por acá, que hay cofilina que va cortando los filamentos de actina y liberando monómeros de actina para que se puedan ir polimerizando en la zona bien anterior del borde director, ¿sí? Acá tenemos molecularmente cómo son esta zona del borde director. Ven que tenemos los filamentos de actina, la profilina, la cofilina que va cortando esos filamentos. Acá está ocurriendo lo que les mostré en cómo ocurre el recambio rotatorio en la célula en el borde director de esta célula en migración. Y en la parte posterior, ¿qué tenemos? Haces contráctiles que cómo están formados por microfilamentos de actina y miosina. Hay miosina 2 que permite contraer esos haces y hacer que la célula avance. Así es como se ve una célula en migración. Esta foto es una foto que saqué yo a unas células con las que estaba trabajando y que estaban migrando. Fíjense que se ven esas fibras de tensión. Esto está marcado con faloidina. ¿Se acuerdan esa toxina que está marcada fluorescentemente? Sirve para esto, para ver el citoesqueleto de actina. ¿Ven cómo se ve que esta célula está migrando? Esto es para que vean que realmente ocurre realmente, ¿sí? ¿Qué ocurre? O sea, vemos que pasa esto acá, ¿no? ¿Sí? Tenemos el borde director y las fibras de tensión. ¿Quién hace que en una zona de la célula sea el borde director y la otra se forme la fibra de tensión y sea el borde posterior? Eso está determinado por las proteínas de señalización, ¿sí? Que ustedes ya vieron en la clase de señalización. Si nosotros analizamos el borde director de esta célula, el frente, hay una proteína activada que se llama RAC y CDC42. ¿Se acuerdan que yo ya se las mencioné? Les mencioné que se activaba CDC42, entonces se activaba la formina, y en el borde posterior se activa una proteína que se llama RO, ¿sí? Que lleva a la activación de la miosina 2. Y además, donde está RO activa, se bloquea a RAC. Entonces, si nosotros observáramos la célula molecularmente, tendríamos una zona donde domina RAC, que es el frente, y una zona donde domina RO, que es la parte posterior. No sé quiénes vieron el teórico de señalización,
María del Carmen les dio esta diapositiva. Bueno, estas son las proteínas GTPasa monoméricas pequeñas. Ella les habló de la familia RAS, de las familias que participan en el tránsito vesicular, les habló Mónica, ¿sí? También vieron el transporte al núcleo, las RAN, son todas proteínas de esta familia. Y acá tenemos las proteínas de la familia Rho, que son Rho, RAC y CDC42, que confunde un poco a veces que se las llama a todas como Rho, pero esa es la familia. ¿Qué características tienen estas proteínas? Que cuando están unidas a GTP están activas y que luego pierden su actividad cuando se acelera la hidrólisis del nucleótido GTP. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en una célula en movimiento? ¿Sí? ¿Por qué se va a empezar a mover una célula? Porque hay una señal externa. Por ejemplo, vamos a ver ahora, y con eso vamos a terminar la clase, un video de un neutrófilo que migra, ¿sí? Migra ante una señal que manda una bacteria. La célula está redonda y cuando la bacteria empieza a secretar un péptido, impacta en los receptores. En esos receptores que impactó, empieza a traducirse señales que indican que eso es el borde director y la célula empieza a migrar. ¿Qué ocurre? Estas señales que impactan en la membrana activan diversas proteínas. Por ejemplo, activan la proteína CDC42, que hace que se active WASP, ARP23 y se comienzan a formar filopodios, ¿sí? Por otro lado, CDC42 activa otra proteína que se llama RAC, que activa ARP23 y promueve la polimerización de actina en forma de lamelipodios. ¿Eso dónde va a ocurrir? En el borde director, ¿sí? En la parte posterior de la célula se activa Rho, ¿sí? Muy lentamente se activa Rho, y Rho que activa a la proteína formina, que va a permitir que polimericen actinas y que polimerice actina en forma de haces o fibras de tensión, que es esto que ocurre en la parte trasera de la célula. Además, Rho activa a la Rho quinasa, que lo que hace la Rho quinasa es fosforilar la cadena liviana de miosina y permitir que actúe la miosina para lograr la contracción de esas fibras de tensión y que la célula avance. Todo esto, ¿cómo se estudió? Se estudió mutando, cómo se dilucidó esto, qué hacía cada una de estas proteínas. Se estudió con células mutantes, mutando Rho, mutando RAC y mutando CDC42. En el caso del control, la célula se ve así, ¿sí? Cuando Rho se activa, se sobreexpresa y hace que sea dominante, o sea que esté siempre activa, perdón, no se la sobreexpresa, sino que hace que esté siempre activa, se forma esta estructura, se ve la célula llena de fibras de tensión. De ahí se dedujo que cuando se activaba Rho se formaban fibras de tensión. Cuando se activaba RAC se formaban ondulaciones y cuando se activaba CDC42 se formaban filopodios. Fíjense esta célula llena de filopodios por todos lados, sin regulación. Entonces lo que pasa en nuestra célula que está migrando es que donde impacta la señal hacia donde tiene que ir, o sea, la célula empieza teniendo esta forma. Acá en esta pipeta está lo que secreta la bacteria y la célula va cambiando su forma para ir migrando hacia esa bacteria. Entonces, donde impacta esa molécula, en el receptor que impacta, se activan las proteínas G-RAC, ¿sí? Y empieza a dominar RAC y se forman estas estructuras, filopodio y lamelipodio, ¿sí? Esta misma señalización hace que en la parte posterior de la célula se active Rho, que va a favorecer la formación de las fibras de tensión y la contracción de actina y miosina. Y además Rho bloquea la actividad de RAC y RAC bloquea la actividad de Rho. Eso permite que esté sectorizado en la célula. En el borde director va a estar activado una y en el borde posterior otra. Pero si nosotros miráramos en esa célula la distribución de los receptores están a lo largo de toda la membrana plasmática distribuidos. No es que están en la zona del borde director, están en todos, simplemente que se activan
en la zona donde impacta el ligando. Las proteínas G también están distribuidas a lo largo de toda la membrana y lo que cambia van a ser las proteínas que se activan. En el borde director se va a activar la PI3 quinasa y en el borde posterior la fosfatasa, que es lo que hace lo contrario. Y en el borde director va a estar activa la actina y en el posterior la miosina 2. Ahora vamos a ver estos videitos que yo les mencioné. Con esto ya termina la clase, espérenme. Acá tenemos. Primero vamos a ver ¿sí? La quimiotaxis de un neutrófilo. Estos humanos han sido obtenidos a partir de una muestra de sangre de un estudiante. Son células móviles que migran rápidamente hacia las heridas para ayudar a combatir una infección. Son atraídos hasta la herida a través de señales químicas liberadas por otras células del sistema inmune o bien por microorganismos invasores. En este experimento se liberan cantidades diminutas de un quimio atrayente con una micropipeta. Cuando los neutrófilos captan estos estímulos, se polarizan y se desplazan hacia la fuente de origen. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿El neutrófilo solo tenía receptores en esta zona? No, tenía receptores en todos lados. Se activaron esos. Se activó RAC y empezó a migrar porque empezó a polimerizarse la actina en esa zona y en la zona posterior se empezaron a formar fibras de tensión, se contrajo y se retrajo el citoplasma. Ya termina, chicos. ¿No habla más o la mute? Cuando la fuente del quimio atrayente cambia de lugar, inmediatamente el neutrófilo forma una protuberancia que le reorienta hacia la nueva localización. ¿Ven cómo se mueve? Esto es, si ustedes pensaban, el citoesqueleto es estático, el nombre que se le da es porque en un principio se creyó que solo le daba la forma a la célula y la dejaba estática, pero luego se descubrió todo lo que yo les fui mostrando hoy. Fíjense esta. Los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos que cazan y matan bacterias. En esta preparación se puede observar un neutrófilo rodeado por varios glóbulos rojos. Se ha añadido la bacteria Staphylococcus aureus. El pequeño grupo de bacterias libera un quimio atrayente que es detectado por el neutrófilo. Inmediatamente el neutrófilo se polariza y empieza la persecución de la bacteria. Y la bacteria... Fíjense cómo se ve el borde director, ¿sí? ¿Ven acá esto que se ve acá? Es simplemente membrana con filamentos de actina, ese borde director que yo les mostré. Todas las organelas, todo va más atrás, ¿sí? Y es necesario que vaya avanzando. Se desplaza aleatoriamente de manera que parece que evite a su predador. Finalmente el neutrófilo la atrapa y la elimina mediante fagocitosis. Que ahí también participa el citoesqueleto. Esto está sacado, filmado y adelantado un poquito, no es tan rápido, pero es así. Pasa que si yo les ponía un video que dura 20 minutos, lo veía yo sola. Bueno, yo sé que es un tema que son muchos nombres, pero ustedes tienen que ponerse a ver cada cosa que hace, acordarse los nombres y cuando lo estudian tratar de ir entendiendo todo esto que yo les fui explicando. A lo último los veía un poco perdidos, pero cuando lo estudien me preguntan, ¿sí? Cualquier cosa.